Hola Jorge, muy buenos días y bueno, para todas las personas que nos acompañan, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, ya sea que nos estén siguiendo hoy domingo 29 de agosto a través de este canal o que después vean y escuchen este webinario. Y es que hoy tenemos un tema muy lindo para conversar. eh, Asistimos a una especie de gran momento de transformación de la humanidad, de crisis, en donde pensábamos que tras la pandemia iba a surgir una nueva mirada integradora, consciente de nuestros grandes desafíos, pero vemos que todo ese movimiento de atomización, de fragmentación, de separatismos pequeños y grandes se acentúa y una de las grandes reflexiones que hay en el fondo es qué tipo de educación necesitamos para generar esa conciencia de humanidad compartida, de propósito común, de visión conjunta hacia un futuro que podamos realmente sostener, que genere relaciones armónicas, que no solo nos permita apropiar desde la capacitación los elementos de esta explosión tecnológica que en el último siglo hemos creado y hemos participado de sus desarrollos, sino que también nos permita revisar desde una perspectiva sistémica nuestros valores, cómo acompañarnos como la gran familia humana que somos. Entonces, Jorge, ¿qué tal si empezamos con eso, con ese fascinante tema de la educación, de la formación, de la capacitación? ¿Cuáles son tus reflexiones y tus sentires acerca de eso? Juancho, tú lo decías, la gran familia humana que somos, la gran familia humana que somos. He ahí nuestro propósito, y no solo nuestro objetivo, sino que habría de ser nuestro punto de partida. La educación como un asunto de relaciones humanas es la gran escuela de la vida, las relaciones humanas, primero. En segundo lugar, la Tierra como una escuela. El planeta es una escuela, nos la estamos perdiendo. Estamos destruyendo nuestra escuela, estamos destruyendo las aulas sagradas del aprendizaje. ¿Sí? En tercer lugar, y esto es muy importante, el aprendiz, porque insistimos mucho en la educación, en los métodos educativos, en sistemas, en fin, pero se nos olvida el aprendiz que somos. Entonces hay una pregunta esencial, esencial para la vida, para toda la vida, que debería generar un proceso de aprendizaje continuo, no solo en la escuela, no solo en la universidad, sino hasta el momento de la muerte, porque estamos aprendiendo cada día, sí. El aprendiz que somos, el cerebro del aprendiz que somos, cómo aprende ese cerebro. Ya sabemos que es un prodigioso instrumento para reinventarse permanentemente, que es una estrategia del universo para conocerse, que el cerebro es un universo interior, que sus trillones de conexiones están cambiando permanentemente, porque el aprendizaje es un proceso de cambio. Cuando aprendemos, cambiamos, y cuando cambiamos, vivimos, porque vivir es aprender. Entonces, claro, asistimos a muchas cosas, al bullying, a la violencia escolar, al descontento de los maestros, al desempleo de las personas que se han capacitado durante buena parte de su vida y luego no tienen la oportunidad de trabajar, a una educación que simplemente utiliza el hombre como un instrumento de producción y no para la humanización, a la crisis actual en que nosotros no tenemos una opinión pública madura, ¿sí? Porque no tenemos gente culta, no tenemos gente educada, porque nuestros maestros no son maestros, son profesores y frecuentemente no son en ese sentido cultos porque no aman aquello que están haciendo, porque la educación no ha sido valorada. El maestro de un niño debería ganar como gana un médico, como gana un ingeniero. Es que ahí estamos invirtiendo como sociedad. Para mí la profesión más importante es la de maestro, sobre todo cuando se refiere
a la infancia. También el hogar es una escuela, digamos, no es una escuela de materias muy complicadas, pero sí de la más compleja de todas, que es la materia del amor, enseñar a amar, enseñar a reconocernos, a valorar nuestra vida, para que no terminemos aquí discutiendo el asunto desde el punto de vista político, como si la verdad fuera demócrata o la verdad fuera republicana y la verdad no fuera la verdad, para que encontremos nuestra verdad. Así que yo me remontaría, ¿sí? Es decir, una pregunta esencial: ¿y quiénes somos? ¿Y quién es el aprendiz que somos? ¿Y a quién vamos a educar? ¿Y cómo nos podemos salir del contexto de modelos educativos institucionales para que nos podamos proyectar a un proceso educativo que no tenga simplemente una curva que asciende hasta los 30 años y que después decae pavorosamente a mí porque dejamos de aprender, dejamos de educarnos y empezamos simplemente a sobrevivir? Educación, obviamente, en valores, pero valores con sentido, en el que descubramos el sentido de la vida humana. Y una cosa muy importante, más allá de la masificación, encontrar que cada ser humano es único. Jesús nos dejó un gran legado y es el valor único del individuo, ¿sí? Y obviamente, sin esa célula del individuo, no hay una humanidad, no hay un organismo humano, no hay una cultura. Entonces, si nosotros menospreciamos al individuo, si no encontramos sus talentos, si no despertamos sus talentos, si no generamos la posibilidad de que cada ser humano sea autodidacta, no solo que haga un viaje hacia la especialización exterior, sino hacia la despecialización adentro para que se pueda encontrar consigo mismo, para que se pueda implicar consigo mismo. O sea que esto es un tema apasionante, en él nos jugamos la vida porque el futuro es el futuro de nuestra cultura. Cuando yo veo noticias desgarradoras respecto de la corrupción, de la desaparición del valor de la vida, ya no solo del robo o el atraco, sino del asesinato, todo esto, me digo: Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Lo que estamos haciendo, hay un dicho que para mí es muy sabio: si no educas al niño, tienes que castigar al hombre. ¿Sí? Nuestras cárceles están llenas. ¿Cómo se llama eso? La ignorancia, ¿no? Es la ignorancia de lo que somos, ¿sí? El único pecado capital es la ignorancia, y la ignorancia nos ha llevado a la separación y a la competitividad. Y eso ha generado la cultura que tenemos. Obviamente que hay diferencias culturales entre unos y otros sitios, pero en este planeta sin frontera, la corrupción en un país va a afectar a toda la cultura, a todos los países. ¿Sí? La epidemia en un país y su manejo, pues obviamente no es un problema de los americanos o de los europeos o los que más vacunas tengan, es un problema de todos porque el mundo está ampliamente intercomunicado. El problema de las noticias en un sentido o en otro, del terrorismo, del negacionismo, todo esto en este momento que llevamos 5.000 millones de vacunas. Yo me digo, tenemos 5.000 millones de vacunas, tenemos una evidencia desde el punto de vista estadístico tan claro que estamos en un momento en que es necesario en que nos eduquemos como opinión pública, en que nos salgamos de una manipulación nefasta que son los algoritmos de Internet. Tú lees una cosa y te sigue llegando de lo mismo y te impiden que estén bien informados porque simplemente esos algoritmos están preparados para satisfacer tus gustos. Es decir, si aquello que te gusta, aquello con lo que te identifica se va a alimentar, todo lo demás es eliminado. Pero si yo todos los días veo a gente muy culta, totalmente desinformada, no en el sentido que no tenga una buena cantidad de información, sino en el sentido de que únicamente tiene un tipo de información totalmente polarizada, ajena a la ciencia, ajena a las estadísticas, ajena a la verdad. Así que yo creo que necesitamos una educación
para ser de verdad, ¿sí? Ni siquiera pues para leer verdades o mentiras, para ser de verdad, para ser honestos, para ser auténticos, para ser transparentes, para ser humanos, humanos. Necesitamos una educación que vaya más allá de la enseñanza de la historia. Es que a mí me parece catastrófico, sí. La enseñanza de la historia es aprender a estar orgullosos de las invasiones, de las conquistas, de las opresiones de los otros, de los límites, porque lo que nos enseñan es a conocer nuestros límites. La enseñanza de la geografía no es la de la belleza de este ser vivo que es Gaia y que es la Tierra, sino la enseñanza de los límites, hasta dónde llegamos y cuántos somos, cuántos millones de kilómetros tenemos o cuántos poquitos, o nos comparamos con otros países. Es absolutamente cuantitativa, no es la calidad de lo que somos, del ser humano que ha ido ascendiendo. La enseñanza de nuestra historia nos dicen que comenzamos en la Sumeria, que ahí empezó la civilización. Pues si nos remontamos a los hallazgos, ignoramos que empezamos desde la última glaciación a evidencia posiblemente mucho antes, que nuestra evolución es cíclica, ¿no? Y nos desarrollamos, se forman grandes civilizaciones, luego vienen caídas de las civilizaciones y los imperios y luego un resurgir, ¿no? Que esto es cíclico. Si a nosotros nos enseñaran que venimos no hace de 2, 3, 4 mil años de los egipcios, de los incas, sino que hace 12.000 años ya había evidencias de civilización y reconocemos nuestras raíces y rescatamos nuestra dignidad de ser humanos y vemos de dónde venimos, entonces no cosificamos la vida. Si pudiéramos entonces pensar en el aprendiz y sobre todo en el maestro, si pudiéramos capacitar nuestros maestros, pagarlos adecuadamente y no solo pagarlos y pensar en el aprendiz, sino saber que la enseñanza es desde la vida, ¿no? Que la escuela es la vida. Bueno, hay mucha tela para cortar, podríamos quedarnos aquí meses y meses, pero seguramente es un tema apasionante. Cada uno de nosotros es un aprendiz, pero la mejor manera de aprender es enseñar. Cada uno de nosotros enseña con su propia vida. Si enseñáramos desde la propia vida y la curva de aprendizaje no decayera y estuviéramos aprendiendo hasta la muerte, remodelando nuestro cerebro hasta la muerte, creando nuevas sinapsis hasta la muerte, pues entonces viviríamos felices, aprendiendo, sabiendo que vivir es aprender. Y cuando nos fuéramos a morir, pues tendríamos la convicción de que como humanidad vamos a continuar. Maravilloso, Jorge. Sí, pues has generado una reflexión que abarca un amplísimo espacio y tiempo. Y la pregunta que me surge, a ver, si partimos de considerar que por nuestro estado actual, al borde del abismo de la sostenibilidad del planeta, en este caldo efervescente de conflictos interculturales e intraculturales, con esa pérdida de identidad en una humanidad en la que aumenta exponencialmente la rata de suicidios, no solo en personas mayores, sino también entre los niños y adolescentes. Podemos preguntarnos si es que estamos ante un fracaso rotundo de nuestro sistema educativo. Y la reflexión que sigue, que me surge, es que en eso que es el fundamento de la educación, educere del latín significa sacar de, revelar esa identidad profunda que me hermana con lo humano y que me genera una conciencia de vínculo y relación permanente con ese universo. Todo lo otro es capacitación, es dotar de información a un cerebro para que funcione operativamente en el mundo. Entonces, hemos relegado la responsabilidad en principio de esos valores, de esa conciencia de valores a las religiones. Y las religiones en general tienen una metodología que se basa en el temor y que se basa en el consejo.
Ya sabemos por investigaciones neuropsicolingüísticas que el consejo y el temor inmediatamente bloquean el hipocampo, inmediatamente bloquean los procesos de integración experiencial y de aprendizajes en la amígdala, en el sistema límbico, eliminan el ciclo de recompensa que se establece en el giro del cíngulo y que refuerza la memoria significativa. Y por otro lado, con estas estrategias de los algoritmos que mencionabas anteriormente, lo único que hacemos es reforzar nuestros puntos ciegos, reforzar nuestros sesgos cognitivos. Entonces, a la larga, esa manera de acceder a la información que solo refuerza lo que nos interesa, va a aumentar el separatismo, va a aumentar nuestra rigidez paradigmática, va a aumentar nuestra ignorancia en muchísimas cosas, aún la ignorancia de puntos de vista diferentes a los de nosotros, y nos va a convertir en repetidores obsesivos de nuestras propias creencias. En esa medida, nos volvemos fundamentalistas, porque esa es la definición del fundamentalismo. Cuando yo solamente me informo acerca de aquello que creo que es la verdad, simplemente genero una urna de cristal que se convierte en una urna de acero inoxidable en la que me refugio con aquellos que piensan igual que yo y me aíslo de la humanidad. Y en esa medida estoy reforzando un tribalismo que ya tuvo su lugar en la evolución, que en este momento, en el de una humanidad globalizada, no solo a través de los medios de comunicación, sino de los medios de producción, de las estrategias de supervivencia proyectadas hacia el futuro, es impensable. Entonces, si esos métodos tradicionales han fracasado, si de pronto esa escuela de la mayéutica transformacional socrática del siglo V antes de Cristo de pronto se diluyó y se convirtió también en normas, si esos neoplatónicos trataron de integrar esa mirada desde la pregunta con un misticismo cristiano naciente y no fueron capaces, si luego las miradas naturalistas integraron una visión que era el germen de la visión sistémica que ahora tanto necesitamos, pero la revolución industrial las arrasó. Y ahora vemos que en el último siglo, Summerhill, el colegio de Krishnamurti en Brookwood Park, en Ohio, en California, las experiencias de Montessori, algunas experiencias de la pedagogía Waldorf asociada a la antroposofía de Rudolf Steiner y algunos ejercicios de pedagogías diferentes en ashrams tratan de mostrarnos una manera distinta de generar una base sólida que parta precisamente del reconocimiento del ser de cada persona, de sus etapas de desarrollo. Ojo, algo muy importante que no mencionaste, de brindar herramientas claras y concretas para un acompañamiento consciente y efectivo a los padres. Estamos precisamente a puertas de la necesidad de una nueva metodología, porque podemos hablar de la política, porque podemos hablar de por qué no ha sido posible esto y lo otro, pero si no desarrollamos metodologías educativas que estén equiparando la necesidad del aprendizaje tecnológico con la necesidad del aprendizaje del ser en sí mismo, del ser en relación con los otros, del ser en relación con el mundo, del ser proyectado en sus actos como legado y huella que queda en el universo, estamos simplemente generando robots, autómatas que van a funcionar muy bien en acciones específicas en el mundo laboral, pero como estamos viéndolo día a día, sus vidas personales van a ser un caos de ansiedad, de depresión, de conflicto interpersonal. Entonces,
¿Qué puede la sintergética? ¿Qué se ha desarrollado desde la sintergética y desde esta amalgama de conocimientos que integramos desde la visión de un alma humana compartida, desde esas estrategias de manos para sanar? ¿Qué podemos ofrecer como herramientas concretas a esos padres, a esos maestros, como espacios educativos integrales y diferentes para esos niños que se están desarrollando y serán básicamente los encargados de llevar esa antorcha de transformación de la humanidad? ¿Qué podemos ofrecerles, Jorge? El aprendiz que somos es el tema de la sintergética, el ser humano que somos, ¿no? Nuestro punto de partida es quiénes somos. Y lo que nos preguntamos, la primera pregunta que surge es cómo nos vemos a nosotros mismos, porque todo es consecuencia de esa visión, ¿sí? Pero si esa visión no es real, si viene de dogmas, de códigos, de creencias, de mentiras permanentemente repetidas, de cielos e infiernos que nos pesan, de repeticiones, de manerismos en el proceso educativo, de explicaciones y aplicaciones que no nos implican, que no hacen surgir lo mejor de nosotros, que no permiten descubrir nuestros talentos, pues obviamente fracasamos, pero el fracaso también es un maestro. Ahora que hacías la pregunta sobre el fracaso, yo tengo la convicción de que nuestro sistema educativo fracasó y hay que admitirlo con humildad, con sinceridad, porque cuando ponemos en el presupuesto de la vida el fracaso y reconocemos nuestros errores, accedemos a los máximos aprendizajes, porque no estábamos educando el ser humano que somos, tú lo has dicho, porque estábamos robotizando, ¿sí? Y hay una cosa fantástica, viene la inteligencia artificial y la robótica, muchos la rechazan, yo creo que es la máxima oportunidad que tenemos para que recuperemos lo que realmente somos, que no somos robots. No es un asunto de la cantidad de conocimientos, ¿sí? No es un asunto de aptitudes, y esa es la clave de las intergéticas, ¿sí? No es un asunto de experticia, ¿sí? Es un asunto de actitud. ¿Cuál es tu actitud frente al otro, frente al mundo, frente a tu historia, frente a tu porvenir, frente a la nota que puedes darle al mundo? Y cuando podemos penetrar en ese mundo profundo de las actitudes, en que cada quien puede expresar lo mejor de sus talentos y su unicidad, el sentirse único en un universo que está totalmente masificado, un universo, por lo menos el universo humano, entonces realmente tenemos por venir varias cosas. En primer lugar, esto es un asunto de la inteligencia, somos muy inteligentes, pero a nosotros se nos olvidó la inteligencia sensorial, la inteligencia primaria. No sabemos oír, no disfrutamos la música, no ampliamos el espectro de resonancia de nuestro instrumento auditivo, no sabemos acariciar, ¿sí? No sabemos ver, miramos, pero no vemos. No sabemos olfatear, disfrutar el aroma de la vida. No sabemos degustar, que degustar no es solo la comida, sino la vida, al otro, el saludo, y decirte desde el alma cuando me encuentro contigo, mucho gusto, ¿no? Así que lo primero es expandir nuestros sentidos, porque no los hemos utilizado. Nuestra inteligencia sensorial, que es una prodigiosa forma de inteligencia. Nuestra inteligencia vegetativa, estamos equipados con unos sistemas de computación y de automatismos maravillosos que no sabemos manejar. No sabemos manejar nuestro tallo cerebral, no sabemos manejar nuestra respiración. Claro, es que es ahí donde empezamos.
conociendo nuestro instrumento, esta nave espacial que vamos llevando a cuestas o vamos a empujando pesadamente porque no conocemos nuestros comandos. Hemos sido equipados con un cuerpo maravilloso y ahí es donde empieza la sintergética, es reconocer nuestro cuerpo, es el antiguo Hatha Yoga, reconocer el valor de nuestras posturas, que no son posturas externas, sino actitudes que también son corporales, reconocer el valor del lenguaje corporal, tomar orgullosamente, sí, posesión de nuestro instrumento, millones y millones de años de evolución que han ido elaborando este instrumento de nuestro cuerpo y utilizarlo adecuadamente, en primer lugar. En segundo lugar, desde la sintergética, nuestros problemas en la educación no son problemas metodológicos para mí, ni son problemas en relación con la cantidad de conocimientos, ni el tipo de especializaciones. Yo te lo pongo en estos términos. Nosotros en la universidad enseñamos humanidades, primero. En segundo lugar, enseñamos ciencias sociales. Y en tercer lugar, enseñamos ciencias naturales. Pero las enseñamos de una manera desintegrada. Tendríamos que hacer un departamento de estudios integrados en que no se estudie todo al mismo tiempo, sino que se tengan herramientas para integrar, para saber que las humanidades no están separadas de las ciencias sociales y estas de las ciencias naturales, para saber que si tú hoy no entiendes la física del campo cuántico, no vas a entender tu origen, no vas a entender el Big Bang y no vas a reconocer que el Big Bang está ocurriendo en tu corazón segundo a segundo para poder hacer sistémicamente correlaciones distantes y no negar un mundo donde la especialidad es muy importante, pero reintegrar ese mundo. Entonces, la sintergética lo que ofrece es ese campo de integración, esa visión sistémica donde tú eres el observador, ¿sí? Pero tú eres el actor y a la vez eres el autor de tu vida, es el actor de tu vida, pero es el observador, el alma que puede ser consciente de aquello que haces y que se puede implicar para dar su aporte original. Y todo esto concierne entonces a nuestras visiones del mundo. Es muy simple. ¿Y cómo nos vemos? Porque así como nos vemos, así somos, ¿sí? Y así como somos, así vemos el mundo. Si queremos cambiar nuestra visión del mundo, tenemos que cambiar nuestra visión de nosotros mismos. Así que partimos de una pregunta esencial. ¿Cómo me veo yo como padre, como hermano, como amigo, como médico? ¿Sí? ¿Cómo me veo al hombre? Porque puedo tener múltiples visiones del ser humano. Puedo ver un fósil molecular, un bulto de moléculas. Puedo ver un bellísimo campo de energía con sus centros. Puedo ver el caleidoscopio de la inteligencia emocional, que es una de nuestras grandes catástrofes. Nosotros somos realmente muy inteligentes, pero tenemos un analfabetismo emocional terrible que ha hecho que no seamos escultores de nuestro carácter. Yo digo que el mal carácter es la pandemia de nuestras culturas, de nuestra civilización actual, es el mal carácter. No tenemos un buen carácter, no tenemos buenos sentimientos. Esto no es una cosa moral o moralista, sino una cosa netamente biológica que concierne a nuestro porvenir. ¿Por qué? Porque no tenemos una correcta visión, una correcta escucha, una correcta palabra, porque no sabemos utilizar adecuadamente la antena de nuestro instrumento. Y obviamente, si no tenemos eso, pues no tenemos un buen corazón. Si nosotros supiéramos que pudiéramos desarrollar relaciones nucleares de centro a centro, de corazón a corazón, y pudiéramos poner en resonancia en nuestros campos magnéticos desde el centro, entonces viviríamos con compasión, viviríamos con comprensión amorosa, viviríamos con alegría, con gratuidad, con gratitud, con solidaridad,
Pero esto no solo es un problema metafísico, es un problema biológico, tú lo sabes muy bien por la coherencia cardíaca, es un problema de cómo respiras, es un problema de cómo manejas tu tallo cerebral, tus neurotransmisores, tus neuropéptidos, es un problema de que nosotros podamos acceder a la belleza de nuestro instrumento. Es un problema también sistémico en el sentido de que no podemos desintegrar nuestra inteligencia sensorial, biológica, vegetativa, de nuestra inteligencia emocional. Tenemos un cortocircuito enorme en nuestra inteligencia emocional. Ahí hay desencuentros enormes porque la turbulencia emocional son como las aguas, ¿sí? Que están en turbulencia y que impiden que el sol de la mente, la luz de la verdad, se refleje adecuadamente, transformando nuestro universo físico, nuestras relaciones humanas. Y obviamente entonces tendríamos que desarrollar de una manera sistémica, desde una visión adecuada del mundo, todas esas formas de inteligencia para integrarlas como una sola inteligencia, porque no son tantas. Eso es como un diamante de 1000 caras, es una sola inteligencia y esa inteligencia es inteligencia adaptativa y es lo que te permite tu adaptación a la vida, y adaptarte a la vida es cambiar permanentemente con la vida, y ese cambio permanente es estar naciendo permanentemente, ser nuevo constantemente, y todo esto implica la adaptación a la vida, implica una educación permanente, un aprendizaje permanente, un cambio permanente, y eso es la fluidez. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, para terminar esta partecita, simplemente responder cómo nos vemos y cómo nos hemos visto. Ya eso lo estudiamos muy claramente en Sintergética. Ese es nuestro punto de partida, en primer lugar. Y en segundo lugar, una cosa muy sencilla: ¿cómo formamos un buen carácter desde la infancia? Porque nuestro carácter es nuestro pasaporte al mundo, y con un mal carácter nunca nos vamos a desarrollar. Y eso concierne al aprendiz, que es la parte más importante del proceso de aprendizaje. Entonces, en cierta forma, podríamos decir que el primer paso hacia esa nueva educación es que las personas que se dedican a la educación, los padres, las madres, todo aquel que está acompañando procesos formativos de manera profesional indirecta, reconozca esa necesidad profunda de coherencia, integralidad, visión sistémica, autogestión emocional y capacidad de poner esa mirada en esos ideales humanos más allá de los ideales personales dictados por ese tallo cerebral que está solo pensando en la supervivencia del individuo, ir más allá y pensar como la especie. Ese sería como el primer paso, motivar hacia ese nivel de coherencia desde el cual se establece la fuerza de ese ejemplo que es formativo, de ese ejemplo que es resonante y que está generando armónicos como respuesta en todo su universo relacional. Ese sería el primer paso. El segundo paso, tenemos ese modelo de las diferentes mentes de los centros de energía. Tenemos un primer nivel de supervivencia, un primer nivel que llamamos la tierra del ser humano, un segundo nivel de relacionamientos, de integración de los opuestos, de conciencia vegetativa, como la llamabas, luego un tercer nivel en donde las emociones ligadas al ego, a los diferentes roles y funciones que desempeñamos, necesitan tener un ordenamiento particular para que pueda surgir eso que llamamos el fuego de la aspiración, que es la capacidad de convertir el deseo circunscrito a aquello que como individuos creemos que es lo que me conviene, a la aspiración de una mirada ya integrada en el fuego del corazón, incluyendo todos los diferentes aspectos y viéndose reflejada empáticamente en los otros seres, en las otras personas, y desde ahí convertirse en creadores y transformadores de la realidad a través de estas manos y de esta palabra que le da una nueva forma al mundo.
Luego, integrarlo en una visión que vaya más allá y abrir esa parte que las religiones nos mencionan, que es la puerta del cielo, la trascendencia, en donde el sentido de identidad que a través de los diferentes septenios, de los diferentes etapas del proceso de desarrollo de evolución individual, llega un momento en que se convierte en una necesidad profunda, ese para qué existo, ese quién soy yo más allá de mis roles, más allá de la validez que me da el reconocimiento de mis relaciones, más allá de los logros personales, profesionales, sociales, etcétera. ¿Cuál es el sentido de esa sensación de interconexión profunda que por momentos brota y avasalla como un tsunami de amor mi ser y me hace perder en esa conciencia oceánica y me hace sentir que realmente hay una matriz vibrante que todo lo integra, que me incluye y que genera un modelo ético completamente trascendente porque eleva esa mirada por encima de toda necesidad personal y la pone a resonar con eso que no conocemos, pero que intuimos que es la nota del universo, que es el propósito del universo, que es el para qué de esa historia evolutiva de millones de años, desde ese momento del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años, que dio comienzo a todo este proceso. Entonces, yo había escuchado que hace algunos años en Chile, con algunas personas muy especiales, con Claudio Méndez, con Isabel del Valle, y luego con algunas otras personas de España, de México, de Colombia, empezó a configurarse un ejercicio que se llamó Manitos, Educación, Manos y Conciencia, Manos para Educar, y que ofrece herramientas concretas para padres, para educadores, para ir acompañando esas diferentes etapas del aprendizaje sensorial, del aprendizaje vegetativo, de la autorregulación emocional, de la conciencia sistémica, de la capacidad de usar las manos y el cuerpo como instrumento de aprendizaje. Y me parece muy valioso que nos cuentes un poquito de la historia que hay detrás de eso, cómo se configura, cuál es como el objetivo general, en qué lugares tiene vigencia. Bueno, me parece, es que todo lo que hemos hablado lleva allí, porque cuando hablamos de esa gran necesidad y estamos mirando a ese horizonte lejano de una humanidad de buen carácter, capaz de interactuar sistémicamente, estamos hablando de un maravilloso ideal y algunas pocas personas en el mundo como tú y como otras cuantas que han tenido la fortuna de ir desarrollando esa visión sistémica, amorosa, integrativa, científica también, porque el conocimiento también tiene su lugar, pues nos dicen, hacia allá tenemos que ir, pero la mayor parte de la gente nos dice, ¿y cómo? ¿Cómo emprendemos ese camino? Y en ese Manitos, en esa educación, manos y conciencia, en ese Manos para Educar, hay herramientas muy valiosas, muy concretas y que ahora aún a los padres que frente a la pandemia de las cuarentenas han tenido que gestionar una presencialidad de 24 horas al día con sus hijos, pues se han visto a gatas y nos dicen, ¿cómo hago, doctor, para acompañar a los hijos, para no desesperarme, para no sentirme agotado? Bueno, cuéntanos cuál es la historia de ese proyecto, cómo se estructura, qué ofrece y qué lugar tiene en esto que estamos conversando. Pues es muy bonito, yo me acuerdo de una anécdota, porque con Isabel en Santiago de Chile, con Claudio, con muchas pedagogas, con personas que trabajan en las guarderías, todo, se empezó una aventura y la primera evaluación de la aventura en que los niños jugaban antes de clase, jugaban con sus manos, hacían el mudra de la oración, determinadas posturas de las manos, reconocían su propia energía y se acariciaban sin tocarse, reconocían sus propios centros de energía y sus colores y jugaban con ellos
Cuando empezamos a ver esto, nos encontramos una cosa muy bonita que ellos nos describen en las guarderías allá en Chile, y es que los niños, después de hacerlo con ellos mismos y con otros niños, poner el amor en movimiento, es decir, no solo es un movimiento externo, sino acompañado de un sentimiento de amor, acompañado de un pensamiento. Entonces sucedió algo muy bello, muy inocente, pero a la vez totalmente lúdico, por eso, por la inocencia que viene de los niños. Y es que los niños fueron a casa y se lo hicieron a sus padres. Ujú. Y los padres, a los que se les quitaba el dolor de cabeza o el mal genio, lo que fueran, venían a la escuela, a la guardería, y empezaron a aprender. Recuerdo el primer seminario sobre evaluación de manos en la escuela. Fue fantástico porque las estadísticas nos hablaron de una disminución de la violencia escolar, pero dramática, de más del 80%, ¿sí? Con unas cuantas sesiones de manos que hacían los niños acompañados por sus maestros que habían aprendido algunos de estos movimientos. No solo eso, sino que disminuyó enormemente el ausentismo escolar. Quiere decir que aquí estamos hablando de la adaptación al sistema, pero también de la salud del niño, de la salud de su familia. Y en tercer lugar, mejoró enormemente el rendimiento escolar, la atención y la concentración. ¿Por qué razón? Te doy uno de los datos estadísticos, ¿sí? Que a mí me pareció muy simpático. Es que uno de los éxitos del trabajo es que disminuyó el número de mordiscos, no la violencia escolar, escolar, se mide en términos de mordiscos, yo no lo sabía, ¿no? Ajá. Entonces hablaban de cuántos mordiscos en promedio antes y cuántos mordiscos en promedio después. Entonces yo me digo, obviamente el cerebro reptil, el de los impulsos ceros, que también lo tenemos, se está conectando con la inteligencia emocional. Con la inteligencia Claro. emocional se está canalizando a través de una corriente de amor. Entonces vemos lo sistémico, porque para mí esto no es filosofía, esto es totalmente práctico, ¿sí? Ujú. Práctico, y tiene efectos inmediatos. Vemos lo sistémico, que es conectar el pensamiento, el campo mental, el pensar, conectar el sentimiento, la emoción, al movimiento, y saber que estas cosas están integradas evolutivamente, y que cuando nosotros lo sincronizamos y no disociamos el pensar, el sentir del actuar, viene una cosa que los niños saben hacer muy bien, un acto puro. Ellos no separan pensamiento, sentimiento y acción, sino que son un borbotón de vida en cada uno de esos movimientos, y le ponen una cosa muy especial, es que ponen la lúdica. Sin placer no hay Ujú. aprendizaje, sin placer no hay dopamina, sin dopamina no hay atención, ni concentración, ni aprendizaje. Entonces, todas estas visiones no es para complicarnos la vida, es todo lo contrario, para descomplicar, para renunciar a todas las arandelas, a todo lo que nos sobra, porque la manera de encontrar quiénes somos es saber quiénes no somos, ¿sí? Y cuando yo renuncio a mis falsas identidades y recupero, aunque sea un viejito, ¿no? La transparencia, la inocencia, el acto puro, convertirlo en movimiento, en vida, ¿sí? No solo como una experticia, sino algo que proyecta lo mejor de mi ser, a mi hacer, de mi esencia, a mi existencia. Entonces toda esta esquizofrenia existencial que nos separa de nosotros mismos y de los otros. Bueno, eso ha sido Manitos, porque Manitos es hija de Manos, y Manos es hija de la sintergética, y todo esto hace parte de la versión actualizada a la luz de la neurociencia, de la psicología emergente, de la epigenética, de la neurocardiología. Todo eso hace parte de la antigua ciencia de la unión, nada más. Eso hace parte de la sabiduría perenne que nos ha descrito, como a través de los movimientos, como a través de la devoción, como a través del intelecto, como a través de la meditación, tú puedes restaurar la unidad. Y cuando tú restauras la unidad dentro de ti, comprendes una cosa, que el otro no es el otro, es una parte de ti. Y entonces
empiezas a vivir humanamente y comprendes eso de lo que tú hablabas, que es muy especial, ese sentimiento de comunión íntima, ese sentimiento de gracia, de gratuidad, de fluidez, si se quiere, de samadhi, que es de integridad, de unidad, de esa sublime paz interior cuando no te resistes a lo que eres. Ese profundo sentimiento viene de un reconocimiento que tú no eres simplemente producto de una evolución que va ascendiendo, que también cuando llegas a tu humanidad hay algo en ti que desciende, que no solo es el animalito que asciende, es el héroe interior que desciende, el alma, el ángel, la chispa divina, la esencia del campo cuántico, eso de universo único que hay dentro de ti. No me importa la explicación que demos, pero esto es real, es un genuino sentimiento y por eso la sintergética, por eso manos, por eso manitas, parte de la recuperación de algo que habíamos perdido, es el código del sentir. Nosotros podemos tener un pensamiento global, podemos actuar localmente, pero todo esto está guiado, está, digamos, integrado por el sentir que es total. Cuando tú sientes, sientes con todo tu instrumento, con todo tu corazón, con todo tu biocampo, y ese sentir involucra el pensar y el actuar, y así tú empiezas a vivir en esos sentimientos que proyectan lo mejor de tu unidad y de tu integridad, que es única, ¿no? Das tu nota. Así que con Hay, los niños ha sido una cosa maravillosa y yo creo que tenemos que regresar, no a los niños de la guardería, sino encontrar en nosotros de nuevo la inocencia, encontrar renunciar a lo que no somos y encontrar que en el corazón todavía esa instancia de coherencia, de transparencia, de inocencia que llena de sentido nuestra vida. Hay experiencias muy lindas al finales de los 1970 en la International Maharishi University en Estados Unidos. Hicieron estudios estadísticamente controlados, no solo en adultos, evidenciando el impacto de la meditación en parámetros como la presión arterial, las arritmias, la acidez estomacal, el sueño, otro tipo de cosas, la convivencia, sino también en las escuelas, en las guarderías adscritas, y demostraban cómo esos momentos de meditación lúdica, a veces a través de pequeñas posiciones de manos, a veces a través de mantras, etcétera, generaban todo eso que mencionas, disminuía la violencia escolar, mejoraba la captación y apropiación del conocimiento, mejoraban todos los parámetros de interacciones humanas. Y yo tengo una experiencia personal a ese nivel, porque cuando yo tenía entre 5 y 6 años, mi madre estaba luchando por todos los medios posibles de salir de un alcoholismo muy fuerte. Y una de las cosas que intentó fue ir a los grupos de Regina 11. Para los que no saben quién es Regina 11, Regina 11 por allá en los 70, a finales de los 60, principios de los 70, tuvo unas escuelas de meditación y bueno, fue todo un personaje en Colombia, y una de las cosas que Regina 11 enseñaba para quitar dolores de cabeza, dolores de muelas, etcétera, etcétera, era una serie de masajes en puntos de la cabeza que llamaba magnetización. Entonces, como mi mamá no tenía con quién dejarme, pues ella me llevaba a esos cursos y yo aprendí a magnetizar pequeñito, 5 o 6 años. Entonces en el colegio me buscaban para que les quitara los dolores de cabeza, les quitara los dolores de muelas, simplemente pues imponiendo las manos, haciendo los diferentes movimientos en los puntos que había aprendido. Y esa fue mi primera experiencia completamente en un contexto completamente diferente, pero fue muy valiosa. Después de eso me ha pasado algunas veces en la vida en los que estoy en estados muy de conexión interna y vienen pajaritos y se me ponen en las manos. En la finca tuya me pasó una vez cuando yo tenía como 17, 18 años.
una de esas, y es precisamente ver cómo ese campo de conciencia, uno de los sitios privilegiados de expresión en el ser humano es precisamente las manos. Por eso en todas las tradiciones sagradas de la humanidad se habla de la imposición de manos, no solo como herramienta de sanación, la usan los chamanes, los sobanderos, los curanderos, sino también ese acto de bendecir, de impregnar con esa conciencia del ser y de la divinidad que yo soy, reconociendo e invocando la conciencia del ser y la divinidad que tú eres. Y en el momento en el que de esa manera nos bendecimos mutuamente, en un abrazo, en una caricia, en un sentir nuestra presencia profunda, en ese momento ya somos incapaces de dañar al otro. Ya empezamos a pensar como si somos realmente parte de una conciencia compartida con toda la humanidad. Entonces, lo bonito de esa estructura de manos es que no solo enseña ese tipo de ejercicios para aumentar la conciencia, la percepción, la sensibilidad, la capacidad de interactuar armónica y productivamente con los otros niños y con otros tipos de colectividades en los estudiantes, sino que también le da a los educadores herramientas de conciencia sistémica, herramientas de autogestión emocional, conciencia de ese proceso evolutivo que ya desde los principios pedagógicos de Piaget, de Melanie Klein, de todas las grandes corrientes de pedagogía evolutiva que conocemos, pues se tienen como base, pero se les da una mirada diferente a partir del sistema energético humano que complementa y permite integrar todos esos conocimientos previos. Por eso tiene tanto valor, por eso es un aporte concreto a esta falla, entre comillas, de la educación a nivel global, salvo algunos ejercicios que conocemos muy bien. ¿Qué le da este proceso a los padres? ¿Pueden los padres aprender de esto también o es solo para educadores? Claro, todos, pueden los padres, pueden los niños. Es muy bonito porque es que el proceso educativo es un proceso de comunicación y ese proceso de comunicación es frecuentemente no verbal, es siempre recíproco, ¿sí? Uh -huh. Yo te pongo un ejemplo para que lo veamos. Vemos algunos niños que llevan a la consulta. Cuando van a la consulta por razón de las tecnologías de Sintergética, trabajamos sobre el biocampo con un aparatico que se parece a un teléfono celular, a un teléfono móvil, ¿sí? Y emitimos algunas frecuencias, ¿sí? Los niños se sienten mejor, sí, ahí está, se sienten mejor, van a sus casas. Pero yo tengo varias anécdotas ya repetidas de que la madre o el padre se quejan de algo y el niño coge el teléfono apagado y empieza a generar los movimientos. Parece un bello juego, ¿no? Pero el relato de los padres es que el niño les quitó el dolor, les quitó la inflamación o les quitó el dolor de cabeza. Ese niño apenas ha participado una vez, no es un experto en manos, ni en mudras, ni en sintergética, pero mire el valor de su inocencia, el valor de su amor puro, tratando de ayudar sin ningún condicionamiento, ¿sí? También el valor del movimiento, porque mimetiza el movimiento. O sea, que yo veo desde la madre que instintivamente pone sus manitos calientes en la zona donde al niño le duele y le dice sana que sana, colita de rana o lo que sea, sí, que es como el mantra en este caso, y cómo esto va hasta el niño y cómo se genera esa reciprocidad de tal manera que los padres, los hermanos, los hijos lo pueden hacer. Toda interacción humana es terapéutica. Tu presencia y tu silencio por tu coherencia cardíaca, por tu aura, puede ser sanadora. Tu escucha puede ser sanadora, pero si nosotros a esto le agregamos el movimiento intencionalmente dirigido
a los puntos correctos, es decir, a los centros reflejos. Lo que tú decías ahora, eso da lugar a una cosa maravillosa que está comprendida dentro de Manos, pero que son los códigos de sanación, es toda la cultura de la psicología emergente que nos está llevando a la autogestión de la salud, que nos está llevando a ser gestores y modeladores de nuestra salud, entendida no nuestra salud biológica o física, sino muy especialmente nuestra salud relacional. Cuando así nosotros comprendamos que todos somos dependientes de todos los otros, que cada uno de los otros me completa, que Él puede ser mi terapeuta con su presencia, entonces vamos construyendo ese nuevo patrón de Ujú, relaciones humanas en la escuela de la vida, que es lo que necesitamos. Y una cosa muy importante, y es el movimiento. La palabra es muy importante, ujú. todos lo sabemos. La música de la palabra es esencial, como me lo dices, pero lo más importante en la comunicación es la danza, y lo más importante de la danza en la comunicación son tus manos, que es el instrumento más primitivo y más efectivo del lenguaje humano. Por eso con el movimiento de tus manos me puedes bendecir o maldecir, me puedes expresar el acuerdo o la crítica y el desacuerdo, me puedes abrazar a distancia, me puedes acoger. Es decir, que tus manos son el vuelo de tu intelecto y de tu amor en una corriente de amor e inteligencia, de comprensión amorosa, que para mí es la esencia de la educación, ¿sí? Porque aprender no es entender, ¿no? Aprender es comprender, y comprender involucra tanto la inteligencia como el amor. Jorge, ¿y crees que es valioso tanto para esos seres en proceso que somos todos, pero pensando en la educación de la infancia, enseñarles a reconocer en ese proceso de construcción del carácter esos roles que asumimos en donde básicamente nos investimos de comportamientos que reflejan arquetipos? A veces nos comportamos como una víctima, como un huérfano, a veces nos comportamos como un bufón, como un sabio, como un destructor, como un constructor. Bueno, ¿qué valor tiene dentro de esa capacidad de ir construyendo el carácter y de generar esa responsabilidad frente a nuestros estados emocionales? Aprender esas estrategias de reconocimiento y modulación de los arquetipos. Es muy importante, muy importante, porque los arquetipos no son algo teórico, no es algo externo, no es algo que está flotando por ahí en la mente universal, en el mundo de las ideas, no. Somos nuestros arquetipos, en ellos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nuestros arquetipos son un potencial del inconsciente colectivo que se proyecta sobre cada ser humano, pero nosotros somos los escultores de nuestros arquetipos. Es decir, un arquetipo puede tener un valor enormemente positivo, pero también un valor negativo. Es decir, que el arquetipo puede ser un dragón que te lleva a destruirte, a desestructurarte. Así que tú puedes tener, por ejemplo, el arquetipo del inocente, donde todos estamos y nosotros queremos el territorio de la comodidad, queremos un paraíso externo, un Dios ajeno que nos dé la mano cuando nos vamos a caer, que nos perdone permanentemente. Pero claro, un día perdemos la inocencia, un día nos caemos del paraíso, y eso es una maravilla, es una maravilla. La caída es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque nos lleva a construir un paraíso interior, a ser responsable de nosotros mismos, a vivir la vida ya no desde el inocente, sino desde el huérfano, vivir la orfandad. Pero es que la orfandad te obliga ya no a buscar un padre externo, sino a buscar tu propia autoridad adentro, a encontrarte con el padre, con la madre y con el hijo adentro, y aprender esa noción de la inocencia y de la humildad, que te lleva a desarrollar una seguridad, no porque alguien te protege afuera, sino desde adentro, ¿sí? Y así con todos los arquetipos. En ti hay un guerrero, pero el guerrero que conquista se asocia
a un bienhechor, aquel que es capaz de compartir los bienes del reino interno. En ti hay un creador, pero si tú no destruyes aquello que no eres, pues no puedes crear con materia prima de aquello que destruyes, estás construyendo el nuevo ser que eres. En ti hay un gobernante y eso es una maravilla porque tú tienes que aprender a gobernar la vida. Eso es la historia, es muy bonita, son los mudras aquí, es la concentración acá, porque es que el gobernante en nosotros está aquí, en el trono entre las cejas. Es el rey, es la hipófisis, no es el turco, es la silla turca, con la hipófisis que dirige todas las orquestas hormonales, que dirige todos los aspectos positivos y negativos de tu personalidad, haciendo que ellos se complementen como se complementan la sombra y la luz en el colorido de la vida, pero sobre todo en cada uno de nosotros, en todos los seres humanos hay un mago, sí. Y ese mago es el rey Merlín, ¿no? Es el consejero del rey, es el consejero del reino, es la voz de la conciencia, es la voz del silencio, la voz interna, es la voz del alma. Cuando a mí me dicen el objetivo de la educación, descubrir que eres un alma, descubrir que eres un mago blanco, descubrir que Merlín está dentro de ti, descubrir que puedes inspirarte, que puedes intuir y que más allá del intelecto, creo que es el objetivo de la educación en el mundo de hoy, porque los conocimientos los va a gestionar el doctor Google. Sí, a mí eso me preocupa, sí. El objetivo de la educación en el mundo de hoy es prepararnos para que demos un prodigioso salto del intelecto a la intuición. Y eso implica toneladas de inspiración. Y eso implica que podamos acceder a nuestra genuina condición humana, que no vinimos a repetirnos, vinimos a participar conscientemente del proceso de la creación. Un ser humano es un creador y como tal es un aspecto único, irrepetible, innecesario al proceso de creación. Excelente, excelente, Jorge. Pues a dedicarnos a aprender constantemente y a ser ese aprendiz que enseña, que recoge, que recicla, que se renueva constantemente y a enfrentar los retos de la humanidad desde la educación, desde la salud comprendida como integralidad, desde la mirada puesta en el horizonte que nos llama y a descubrir el camino con cada paso. Muchas, muchas, muchas gracias a ti, a todos por la paciencia, por la compañía. Entre todos lo podemos lograr. Hemos fracasado muchas veces, pero nos volvemos a levantar. El fracaso es lo mejor de los maestros y el horizonte nos espera. Hagámoslo con alegría, como los niños, desde la inocencia. Experimentamos ese sentimiento de gratuidad, de gracia, de comunión, de interdependencia que mantiene nuestra unicidad y nuestro carácter único. Eduquemos nuestro carácter, tengamos una correcta visión, veámonos de otra manera, aprendamos a escuchar más que oír y aprendamos a que por sus obras los conoceréis, ¿no? Que se trata es que nosotros reflejemos lo mejor de nuestro ser a nuestro hacer para que construyamos entre todos esa nueva tierra que necesitamos. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge.